Yo te diría que el punto de inflexión y de crecimiento importante vino con una de las innovaciones más importantes que pudimos realizar, que fue luego de una reunión, recuerdo, con una autoridad del país en ese minuto, nos preguntamos si es que esto de emprender e innovar se podía enseñar jugando. Si el juego uno lo trae y lo pone sobre la mesa y dice, es interesante, me divierto, mi curva de aprendizaje es no tan compleja. Mi disposición a hacerlo es total, grandes y chicos. Entonces, ¿por qué no creamos? En realidad la pregunta fue, ¿por qué no creamos y se podrá crear un juego? Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y referentes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más, y a su vez potenciar sus emprendimientos y organizaciones hacia el mundo del impacto económico, social y ambiental. El día de hoy tengo el gran gusto y honor también de conversar y entrevistar a un amigo, primero, y segundo, un gran profesional y referente en estos temas, Elías Tefarikis. Elías es emprendedor, gestor de la innovación y bueno, muchas cosas más que vamos a recorrer en el camino. Hoy en día, director ejecutivo de Corporate Impact Venturing en Wayra, el brazo de inversión de Telefónica. Así que bienvenido, Elías, y gracias por sumarte a Conversaciones con Impacto. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan en este tremendo podcast, del cual yo soy seguidor hace un buen tiempo. Pero gracias por tenerme aquí y este espacio para poder conversar de las cosas que nos gustan. Y sin dudas, así que muchas gracias. Bueno, quiero arrancar un poquito, vamos a atravesar 2 o 3 espacios importantes de tu vida, mientras preparaba un poco el capítulo. Quiero arrancar de momento cero, valga la redundancia, del primer momento cero, en tu paso como emprendedor en temas de educación. ¿Cómo arrancaste esos primeros pasos? ¿Cómo fue esos primeros comienzos? Muy desafiantes, pero con esta ilusión que te llena el cuerpo y el alma de decir, quiero hacer algo distinto, quiero hacer algo que me llene, quiero hacer algo que sea un aporte para otras personas y que no tengo muy claro cómo realmente se hace ni cuál será el paso a paso, pero teníamos muchas ganas de hacer algo que llegara a las personas. Y obviamente es algo que no hice solo, lo hice con un amigo, con un socio, con una socia, con varias personas que teníamos talentos distintos, pero nos convocaba como un mismo desafío. Y en ese minuto, estoy hablando el año, ya tengo que poner mi carnet sobre hay que la ponerlo mesa, para atrás. Sí. para atrás, pero estamos hablando del año, ya me voy a acordar del año 2012, no, ya me voy a acordar del año a ese punto que no lo tengo del todo claro. Yo creo que fue 2005 por ahí, ¿no? Una 2006, cosa así. 2005-2006. Buen punto, gracias, Dani. Y teníamos la pregunta de cómo poder llegar a lugares educacionales de una manera distinta, con temáticas que en ese minuto eran muy poco conocidas, como era el emprendimiento y la innovación. ¿Cómo podíamos acercarnos a jóvenes principalmente de una manera distinta? Estoy hablando del año 2005-2006, donde obviamente la transformación digital, el uso masivo del Internet y una serie de cosas era algo mucho más incipiente, no era lo que hoy día todos conocemos.
Entonces dijimos, bueno, tratemos de llegar con un mensaje distinto, en un medio distinto, con contenidos interesantes para poder acercar a esas personas. Y creamos una revista que se llamaba Momento Cero, al igual que el nombre de la empresa, y que lo que buscaba era acercar de una manera distinta en términos de contenido y diseño, contenidos interesantes para estas personas. Y así partimos. Nuestro mínimo producto viable inicial, yo lo miro con el tiempo con mucho cariño, pero era muy sencillo, claro, con mucho corazón. Y creamos un medio de comunicación al final del día. Claro, eso fue lo que creamos. No estaba claro cuál era el modelo de negocio, de hecho no se sabía ni nadie entendía muy bien lo que era un modelo de negocio, y había yo tenía 24 años, entonces había muchas preguntas, tanto desde lo técnico como desde la experiencia de cada uno de nosotros que no sabíamos cómo responder, claro, pero sí teníamos determinación, muchas ganas de aprender. Todos teníamos muchas ganas de aprender. Y veíamos que este era un problema. En cada lugar, en cada establecimiento educacional, en cada universidad, en cada colegio, nos decían que, ¿qué es esto de emprender e innovar? ¿Cómo lo puedo aprender? ¿Cómo lo puedo llevar de una manera más sencilla de aprender? Y ahí creamos una revista, la que era muy sencilla al principio. Luego de eso comenzamos a crecer, tanto en contenido, en saber cómo venderlo, en traer universidades, auspiciadores, a traer invitados interesantes. Y al principio uno tocaba la puerta y decía, déjame entrevistarte, por favor. Luego de eso teníamos una agenda llena y lográbamos entrevistar a las principales autoridades del país, a los principales empresarios, y lo cual era muy, muy interesante desde el punto de vista de cómo un medio de comunicación, comillas, muy clásico en ese minuto, nos permitía conversar de muy buena forma con distintas personas. Esa fue la primera etapa de la empresa, una etapa de muchísimos aprendizajes. Cuando uno emprende al inicio, como tú bien lo sabes, Dani, las personas que nos escuchan, uno hace muchas labores, no necesariamente la que es mejor. Comienza a encontrar ese camino. Pero yo te diría que el punto de inflexión y de crecimiento importante vino con una de las innovaciones más importantes que pudimos realizar, que fue luego de una reunión, recuerdo, con una autoridad del país en ese minuto, nos preguntamos si es que esto de emprender e innovar se podía enseñar jugando, a través de un juego. Si el juego uno lo trae y lo pone sobre la mesa y dice, es interesante, me divierto, mi curva de aprendizaje es no tan compleja, mi disposición a hacerlo es total, grandes y chicos. Entonces, ¿por qué no creamos? En realidad la pregunta fue, ¿por qué no creamos y se podrá crear un juego de emprendimiento e innovación que te enseñe? Y ahí comenzó un camino que para tener el producto listo tomó casi 2 años, fue bastante largo, pero que fue muy interesante porque era desarrollar un producto que nadie realmente sabía hacer. Uno tiende a creer que hacer un juego es algo muy sencillo, porque traes a tu recuerdo el dado o el Monopoly o alguno de esos. Bueno, el argumento que siempre ocupábamos, porque la gente nos decía, esto es como un Monopoly. Nosotros les decíamos, bueno, no, porque el Monopoly primero es un dado el que elige por ti. Tú no piensas realmente una jugada, es un juego de suma cero. Si me sale 5 gané, si me sale 4 perdí, pero no es por tu talento, no es porque tú fuiste hábil en reconocer las variables o en mirar al otro jugador o algo de esas características. Entonces teníamos que crear un juego que fuera un juego donde las decisiones y la estrategia, no el azar del dado, pudiera en el fondo enseñarte ciertos elementos. Y luego de eso, traerlo y conceptualizarlo como algo que fuera, uno, entretenido. Si alguien juega un juego que no es entretenido, el producto está muerto de inmediato. Totalmente, ¿no? Absolutamente. O sea, no tiene, es como ir a un buen restaurante con un buen chef y la comida es mala. Nadie más va a ir. O sea, no tiene ningún sentido en el fondo. Exacto. Ahí quería compartirte en base a lo que vas compartiendo, ¿no? Y lo que vas diciendo.
A mí me encantan, yo soy un apasionado de los juegos de estrategia, ¿no? Desde chico, videojuegos mayormente, ¿no? Qué sé yo, desde el Age of Empires, el StarCraft y demás. El otro día hablaba con una persona que tiene una desarrolladora de videojuegos y me recomendó, de hecho, uno. Y ciertamente es como vos decís, mezclar lo lúdico con la estrategia, pero que también no sea entretenimiento, sino que te traigan habilidades, es un desafío fenomenal, ¿no? Y justamente quiero seguir escuchando a ver cómo lo pudieron resolver eso. Bueno, y después dijimos, obviamente fue mucho trabajo poder desarrollar un producto así. Había diseñadores, había ingenieros, había profesores, había una cantidad de profesiones dando vuelta en este producto. Y vino la gran prueba de fuego que es, ok, ¿cuánto es el nivel de demanda que vamos a ir consiguiendo? Chile es un mercado pequeño y obviamente uno comienza a entender esto. Y efectivamente al principio la cantidad de personas que querían solicitar un juego así era acotado. No era algo muy fuerte y vino como la primera desazón desde el punto de vista de que hemos creado un muy buen producto, lo vemos muy interesante. Cuando hacemos jugar a las personas lo encuentran extraordinario, lo compran, pero no lo logramos masificar de la manera que pensamos puede ser ni tampoco escalarlo. Claro. Entre medio hubo ventas a las empresas, entre medio hubo levantamiento de dineros públicos, hubo una serie de elementos que nos permitieron obviamente crear la innovación. Pero vino otro punto de inflexión que dijimos, bueno, quizás no es el juego solamente, sino es la experiencia que podemos crear a través del juego. Claro. Y ahí se nos vino sobre la mesa, a mí y a uno de mis socios, que hemos jugado básquetbol toda la vida. ¿Por qué no traemos esto en la lógica de un torneo? De una instancia donde uno en el fútbol, en el básquetbol, en el voleibol, en cualquier deporte, tienes camaradería, te conectas con las personas, lo pasas bien, claro. Pero en vez de que sea una pelota de básquet como a nosotros nos gustaba, que en el centro de la mesa esté el juego. Y esto derivó a una metodología de aprendizaje, a una experiencia de aprendizaje, donde no era llegar y jugar, eran tantas personas, una mesa redonda, con cantidad de tiempo, ciertas formas de hacerlo, y comenzamos a entender que había otro mundo. Bueno, para hacer un poco el cuento más corto, de eso creamos, lo vendimos a un par de instituciones educativas, hicimos un primer torneo pequeño, como un MVP por ponerlo en ese lenguaje, y luego de eso nos dimos cuenta que esto era muy importante, y ahí comenzamos a escalarlo regionalmente, y después de eso lo llevamos a 10 países. Ah, fenomenal, fenomenal. Ahí comenzó un crecimiento brutal, porque la experiencia nos dábamos cuenta que servía independiente de dónde estuvieras, la experiencia se podía replicar muy bien en distintos lugares. Entonces, era obviamente no digital en ese minuto. Claro, siempre necesitabas no sé, un tablero o algo así. Correcto. Estamos hablando como un poco en ese periodo de tiempo del nivel de digitalización no era tan fuerte. Pero desde el punto de vista de la experiencia y de la riqueza que hay detrás como emprendedor, como pasar esa etapa de que lo que tú creas que pueda servir, sirve. Yo me acuerdo algunos pensamientos, porque había muchos estudiantes de sectores vulnerables, habían profesores, habían también ejecutivos y corporativos. Esto también se aplicaba en el mundo corporativo. Pero recuerdo con mucho cariño los estudiantes de colegio, que era como el momento siéntate famoso Steve Jobs, una cosa así. Mira. Que llegaban y decían, oye, ¿y en serio usted creó este juego? Y bueno, claro. Era como, bueno, sí, la verdad no que sí. Todavía no es de Hasbro, es nuestro. Claro, es nuestro. No es de Nintendo, se creó aquí. Y decíamos, entonces era muy lindo porque se sorprendía, me decían, oye, vengan a sacarse una foto, él es uno de los que creó este super juego. Entonces era muy lindo porque tú sentías que ellos valoraban y se llevaban un buen momento. Y me acuerdo una bien en particular. Hoy en día, convengamos que hablar de emprendimiento e innovación está en todos los medios, tenemos muchas personas que figuran constantemente, hombres y mujeres que están haciendo cosas interesantes, pero en ese minuto no era algo muy fuerte. Y recuerdo un chico particularmente en una ciudad de Chile que se llama Valparaíso, que me dice, saliendo de la actividad, me dice, yo siempre he escuchado y sabía
que después del colegio tenía que ir a estudiar algo, pero nunca pensé que también podía ser emprendedor. Esa, Claro, buenísimo. y yo dije, listo, con esto ya, Está, listo, está pagada la experiencia. pagada. Todo el esfuerzo era muy lindo escuchar a un chico que quizás no tenía todas las oportunidades, pero se dio cuenta de algo que desde el punto de vista como de desarrollo de un país, de cultura, de temas productivos, económicos, sociales, que él se diera cuenta que podía emprender como una alternativa en su vida. Y dije, bueno, esto es precisamente lo que queríamos que una herramienta de ese estilo hiciera. Y a mí me parece primeramente fenomenal y obviamente toda esta experiencia que la resumiste porque fueron varios años. Pero digo, lo difícil que debe ser ponerse a armar un juego, digo, diseñar reglas, diseñar dinámicas que uno quizá se mete y dice, bueno, ya está, alguien las pensó, alguien las diseñó. Digo, ese diseño de experiencia, de servicio, al final del día, lo pensó alguien, ¿no? Desde ahí hasta el punto de vista del impacto. Impacto social en este caso, ¿no? Quizá algo incipiente, inicial, que era como, la inspiración, lograr que otros sepan que existe este otro camino alternativo, que no es el clásico de emplearse, y después de ahí profundizar, ¿no? Pero creo que es lo incipiente, lo inicial, no más bien incipiente, lo inicial sobre esta instancia que me parece fenomenal lo que lograron. Y la pregunta que te hago es, ¿vos creés que se puede enseñar habilidades de innovación y emprendimiento a través, digamos, entiendo que sí, ¿no? Pero a través de lo lúdico y esto en escuelas, sí, digamos? La respuesta es sí. Y la verdad, para ampliarlo, Dani, tú puedes enseñar muchos elementos a través de instancias lúdicas. Si traes el concepto como más depurado a la mesa, es lo que uno tiende a llamar como gamificación. Claro, El utilizar elementos del mundo de los juegos para aprender cosas que en general son complejas en otro tipo de contextos. El trabajo en equipo, la colaboración, la innovación, el emprendimiento, y etcétera. Ahora, que sea un bueno o un mal juego depende mucho ya del producto en sí mismo y de la experiencia que hay. Exacto. Pero de que tú puedes gamificar esas situaciones para el aprendizaje, sin duda alguna. Te llevo un ejemplo actual, real, que quizás tú ocupas o las personas que nos escuchan también, que es Duolingo. Sin ánimo de hacerle más publicidad ¿Le a un vamos a hacer más tremendo publicidad? monstruo. Podemos ir Duolingo, Claro. podemos ir preguntados, que quizá es otra de... ¿no? Sí, exacto. Está todo en función de un juego. Y tiene elementos que son de juego. Entonces te dice, no pierdas tus 100 días seguidos de práctica. O hazle como un high five o un brazo arriba Sí. a las personas que están haciendo esta instancia. Todo eso, cuando tú lo llevas a una cultura que necesita un cierto cambio en una organización o a un chico o una chica que quiere aprender a emprender o innovar, son conceptos bien interesantes y son conceptos que obviamente como experiencia de aprendizaje tiende a ser mucho más significativa que una que sea más plana. Ahora, eso no quiere decir que solamente utilizando una herramienta así, por razones obvias, te enseñe todo lo que está en el mundo de la innovación, en el mundo del emprendimiento o en otros puntos. Claro. Es un complemento relevante, es una instancia que desde el punto de vista más formativo y educacional, entrenamiento corporativo y una serie de otras cosas, es muy importante y muy relevante y un principal diferenciador. Pero no lo hace todo. Hay otras instancias que también deben estar sobre la mesa. Si tú llevas esto mismo a la analogía del deporte, insisto, que me gusta mucho, cuando uno es un buen basquetbolista, debe marcar, lanzar, defender, hacer buenas cortinas, aprenderte las jugadas, y todo eso contribuye a que tú puedas ser un jugador destacado. En esta instancia era exactamente lo mismo, pero lo que era muy interesante era que no te enseñábamos a emprender o a innovar y sus conceptos relacionados con un plumón, con una pizarra, y decirte, bueno, esto es así o es así, sino que tú lo vivías jugando. Por ende, tu acercamiento era muy distinto y lo sigue siendo, como también es con otras herramientas. No, y me parece fenomenal porque ciertamente mucho se habla de esto de cómo podemos democratizar
el tema y accesibilizar en escuelas, desde el kindergarten, digamos, para arriba. Y ciertamente creo que el juego es una herramienta, pero todavía no está ese dispositivo específico para hacerlo, ¿no? Como el benchmark, ¿no? Como el lugar a donde decís, bueno, este es el camino, ¿no? Y mismo, como decís vos, no reemplaza al docente, sino que complementa al profesor, al docente y las herramientas educativas generales también, ¿no? Porque no solamente con eso, digamos, lo formativo. Y puedes llevarlo, incluso hablando derechamente, quizás llevándolo al mundo de la universidad, del mundo de las certificaciones, del mundo más del entrenamiento en educación superior. Sí. Y claro, yo que también hago clases de temas de innovación a estudiantes universitarios, cuando tú construyes una buena experiencia de aprendizaje para ellos, independiente que uses un juego o no, es muy distinta. Es muy distinto. Hoy día puedes ocupar una serie de herramientas sin duda tecnológicas, sobre todo en los tiempos de pandemia, que es un poco evidente, pero es cómo tú construyes esa experiencia, también cuál es el resultado que puedes ir teniendo, obviamente. No se trata de que establezcas siempre un circo de clase, por decirlo, no es a ese nivel. Exacto. Pero sin duda alguna, el pensar la mejor experiencia de acuerdo a las personas que tú le vas a enseñar es un tema no menor. A mí me ha enseñado muchísimo, tanto en el mundo corporativo, en el mundo de emprendimiento, en el que sea, y me parece que ha sido un aprendizaje extraordinario y una posibilidad muy grande en mi vida. Sin dudas. Bueno, me quiero meter ya en el segundo tiempo, digamos, de los 3 que vamos a ir tocando. Después de Momento Cero vino corregime si me equivoco, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y ahí como tu experiencia más hacia lo multilateral, ¿no? Lo público. ¿Qué mayores aprendizajes tuviste de tu rol ahí? Ya una vez después de emprender, te fuiste como a la parte multilateral, a poder fomentar esto, me imagino que en una dinámica, en una capilaridad mucho más grande, Latinoamérica. ¿Qué fue los principales outcomes de eso, no? Mira, yo te diría que lo primero y más divertido quizás de esto es que fue la primera vez que busqué trabajo formalmente. Claro. Entonces, lo primero fue un aprendizaje de cómo encontrar un trabajo en una organización fuera. Y eso fue todo un aprendizaje para mí que yo no lo tenía. Pero dicho eso, fue una muy linda experiencia porque ya era, de partida tenía una mirada muy regional, muy de América Latina y el Caribe, muy de que, si bien es cierto, hay cosas que funcionan para el fomento del emprendimiento y la innovación, hay que tratar de hacer una sintonía fina respecto de lo que cada país con que trabajaras pudiese funcionar. También implicó temas personales muy lindos, implicó moverme de Chile a vivir en Estados Unidos, estar 4 años basados fuera en Washington, poder mirar poder mirar la región desde comillas el primer mundo, pero ir a lugares que están en vías de desarrollo y que necesitaban mucho apoyo. Lo otro es el complemento entre moverte en términos de habilidades para hacer que los proyectos se concretaran. Cuando tú estás más del lado del emprendedor, eres ágil, te mueves rápido, sin grasa, necesitas accionar algo que te des cuenta si le sirve a alguien o no. Obviamente la caja y los ingresos son un tema. Cuando llegas al mundo corporativo, esa no es la sintonía. La sintonía es la estrategia, el largo plazo, la reputación, etc. Entonces ahí había 2 primeros elementos a poner sobre la mesa, porque yo tenía muy hipertrofiado, por decirlo, el mundo de la agilidad. Porque es muy sencillo. Si no te movías, no generabas ingresos. Si no generabas ingresos, las empresas no se mueren. Claro, sin caja no se mueve la cosa. Punto, se acabó. Aquí la caja no era un problema, en lo absoluto. Había proyectos, había por supuesto que desafíos, urgencias y una serie de cosas que hacer, pero eso, desde el punto de vista de mi aprendizaje en ese minuto, ya era un gran cambio. Lo segundo, y este es otro buen aprendizaje, era de que tú tratabas de que te abrieran la puerta en muchos lados como emprendedor y costaba mucho. Cuando estuve en el lado corporativo,
todos los que muchas veces les escribí, que nunca me respondieron, ahora todos me respondían, ahora sí. sin siquiera yo escribirles. Claro, exactamente. Bueno, entonces debo reconocer que me di más de algún gusto haciendo esperar a uno o a otro les respondí rápidamente. Exactamente. Por eso. Pues, después otro aprendizaje quizás divertido. Una institución como un mundo multilateral, yo te diría que si uno lo lleva a una analogía de deportes, es que el emprendedor o emprendedora sabe correr bien los 100 o los 200 metros planos, pero le cuesta correr la maratón, no puede. Claro. Una institución de estas características está preparada y diseñada para correr maratones. Entonces, cuando tú estás emprendiendo y quieres conectarte con estos organismos, tienes que ocuparlos en este lado estratégico de correr la maratón en muchos elementos. Escalar, profundizar tu modelo de negocio, llevar tu tecnología a otro lado, entrar a países de que no has podido entrar con el apoyo de tener estudios de impacto que por ti solo no puedes financiar, pero que son de valor, que quizás un corporativo de estas características te ayude, etc. Y fue muy bonito. Yo trabajé con 13 o 14 países distintos, en distintos niveles de proyectos, todos vinculados a un poco las temáticas que nos convocan: impacto, desarrollo de emprendimientos sociales, tecnológicos, inversionistas, etc. Así que fue un muy lindo aprendizaje. Y estoy viendo este patrón, ¿no? Inicial, educación, habilidades, ¿no? Como hablabas de habilidades, digamos, desarrollar habilidades, y ahora, desde este lugar en el BID y las próximas experiencias que vamos a ir atravesando, habilidades de lo privado, de lo público, y cómo fomentarlo y cómo se complementa hasta lo que es hoy, ¿no? Es alguna de las cosas que voy viendo de lo que vas conversando. Siempre me gusta trazar un camino desde ese lugar. Y después de eso, sí tuviste un rol específico ya en el gobierno nacional, aquí en Chile, ¿no? Sí. Ya me parece que era una dinámica más específica de asistencia social, ¿verdad? Sí, luego de al regreso a Chile, luego de 4 años en Washington, en un cierto momento de mi regreso, se levanta este desafío de poder liderar un equipo que estaba impulsando algo muy bonito en términos de innovación social, que sigue siendo ese camino, el trazado tiene que ver siempre con innovación, que era cómo poder facilitar el acceso de beneficios del Estado, tanto el mundo de más clase media como el mundo vulnerable, de una manera rápida y sencilla. Hoy en día, cuando tú vas a una plataforma, y para que se entienda quizás con la gente que nos escucha, y vas a buscar un producto, ya sea una de estos grandes, para no hacerle auspicio a todos, pero una de estos grandes marcas que te llevan todas las cosas a tu casa, exacto, tú tienes todo en ese mismo lugar. Y tú esperas en ese lugar poder, uno, comprar, hacerlo rápido, que te lo entreguen, encontrar opciones que te recomienden, etc. Entonces, la pregunta ahí fue, ¿por qué no hacer lo mismo, pero con un sentido distinto? Ocupemos esas herramientas tecnológicas, pero para poder decirte a ti, uno, usted, dado lo que en Chile se conoce como el registro social de hogares, que es la información del hogar y de la familia en términos de sus ingresos, composición socioeconómica, nivel de vulnerabilidad, etc., ¿qué beneficios podrías optar o solicitar del Estado en ámbitos que pudiesen ayudarte en un momento catastrófico o complejo? Salud, educación, vivienda, etc. Y lo que uno tiende a ver como este gran elefante Estado es tocarle la puerta a distintos lugares para que te den información. Bueno, hoy día incluso el uso de un celular está absolutamente penetrado en los sectores de mayores, menores o ingresos medios. Es algo que se ocupa constantemente. ¿Por qué no llevarlo ahí con la facilidad? Y bueno, se creó en el fondo este programa, Red de Protección Social, donde tú como ciudadano podías ir a encontrar ese tipo de cosas. Entonces, los temas de innovación llevaron a, ok, ¿cómo ahora hacer este cambio para poder, en el fondo, facilitarle la vida a las personas, al menos ayudándolas a encontrar ciertos temas que estaban buscando, y que reducirles el tiempo, claro, las puertas que tocaban, el tipo de información, facilitarles la información en un lenguaje que sea entendible también. Si una persona, desde el punto de vista de innovación social o de un beneficio, busca
algo, quiere saber dónde, cuándo, cómo, cuánto tiempo. Sí, lo básico. Sí. No quiere saber si es la ley 21.500. No necesita eso. Así que mira, fue una tremenda experiencia y yo diría que la guinda de la torta, como se dice, fue que con este mismo equipo y una serie de otras personas también lideramos el desafío de implementar algo en pandemia en ese tiempo que se llamaba el ingreso familiar de emergencia y que permitía llegar con transferencias directas desde el Estado a las personas de manera muy ágil, muy rápida. Se llegó a hacer a 9,5 millones de hogares, esos son más o menos 16 millones de personas, en un proceso que entre solicitarlo, que se te pagara, era bastante rápido. Entonces, desde el uso de la tecnología, en un momento complejo, se pudieron botar muchísimas barreras de cómo operaba el Estado respecto de esa entrega de beneficios, tanto en tiempo como en cantidad. Así que fue un desafío que no había tenido nunca como en el sector público propiamente tal, pero son de esos que tú puedes ver el alcance y sobre todo el impacto, porque algo bien implementado no llegaba a un par de amigos, llegaba a millones de ciudadanos. Dijiste 16 millones, una cosa así. Sí, una locura. Es una locura. Realmente una startup de muy alto volumen tiene que para llegar a ese nivel, ¿no? Como estás hablando de un país. Y ahí específicamente creo que el punto, sobre todo en la pandemia, los ingresos familiares de emergencia, los IFE, ¿no? Se replicaron en toda la región y fueron esta herramienta de asistencia social de emergencia que creo que hoy continúa también en varios países. Y me imagino que mover el elefante para que hacerlo ágil en los pagos, en el acercarse, eso no habrá sido simple, ¿verdad? Para nada. Yo te diría que habían elementos que ayudaban. Por supuesto, la pandemia, el ver a personas, sobre todo en sectores vulnerables, que tenían muy mermados sus ingresos. Todo ese tipo de elementos te da un sentido de urgencia, de contexto, que había que aprovecharlo para crear una solución que, si bien es cierto, no era cambiarte la vida de lleno, por supuesto, pero era algo que te podía apoyar en ciertos momentos. Y quizá no tenían cuenta bancaria incluso para poder recibir. Claro. Exactamente, se buscaron todos esos caminos, qué pasa a las personas que no lo tengan, cómo se utiliza también las cuentas masivas públicas que existen en Chile a través del Banco del Estado del país. Entonces, se ocuparon elementos. Yo te diría que un buen aprendizaje es que, a ver, uno, ¿se puede innovar en el Estado? Sí, la respuesta es sí. ¿Que cuesta? Sí, cuesta bastante, pero se puede. Y la riqueza tiene que ver también con que una buena implementación, al igual que un desafío inicial, como contaba yo en mi primera etapa de emprendiendo en Momento Cero, un buen diseño en este otro lado, con los incentivos correctos, ocupando la tecnología y una serie de cosas, puedes tú llegar a millones de personas. Claro. Y eso tiene un sentido desde mi punto de vista súper interesante. Es fenomenal, es fenomenal. Y bueno, y finalmente al hoy, ¿no? A la actualidad, en tu rol de Corporate Impact Venturing, o sea, ya atravesando el mundo emprendedor, el mundo multilateral, el mundo público, y hoy en lo privado nuevamente, en este mundo más cercano a la tecnología, emprendimiento e innovación. Me gustaría saber un poco qué se plantean hacer con este proyecto desde Wayra. ¿Cómo definen impacto? A ver si me puedes contar un poquito más de eso. Con mucho gusto. Mira, hoy día, y para dar ciertos contextos, esto es un proyecto impulsado particularmente por el Banco Interamericano de Desarrollo y el BID Lab, que se llama, y que desde el punto de vista de Wayra, como socios estratégicos en la implementación, somos quienes estamos en conjunto implementando este proyecto, que tiene como nombre, la traducción quizá en el español sería como emprendimiento corporativo de impacto o impulsando el emprendimiento corporativo de impacto en Latinoamérica y el Caribe. Uh-huh. Entonces, lo primero tiene que ver con esta dinámica de lo que se acostumbra a ocupar el anglicismo de corporate venturing o de la relación del corporativo con el startup y esa relación virtuosa, cómo fortalecerla. Eso, ok, sabemos que está sucediendo, sucede en la región cada vez más, falta, pero sucede.
Sabemos que hay países en el mundo donde esto es muy fuerte y muy evidente. Estados Unidos y Europa lideran desde ese punto de vista esta relación de startups en distintas materias que han crecido de manera importante, que tienen soluciones de manera importante y que cuando tú miras, ok, ¿quiénes lo han apoyado, tanto en términos de inversión? Hay una lista de corporativos importantes siempre detrás. Entonces eso tiene un virtuosismo. Pero, comillas, eso, y valga, no es 100% así, pero entendamos que ya casi es un commodity en algunos lugares. Ya es como un poco, casi como muy evidente. Independiente que en nuestra región todavía esté en proceso. Pero hay algo que no es evidente, que cómo haces lo mismo en términos de relación virtuosa corporativo-startups, pero enfocándote en startups que son de impacto. Entonces, ese es un distintivo no menor, y es un distintivo que en el caso de este proyecto tiene como 3 grandes áreas que las busca desarrollar. La primera tiene que ver con que es la creación de una red de corporativos. Y una red de corporativos que esté precisamente trabajando en temas de, independiente que no tenga un conocimiento profundo del mundo del impacto, sí tiene por su quehacer impacto en muchos elementos como energía, electromovilidad, sustentabilidad, etc. Sí, sí. Obviamente hay una relación de la creación de un fondo al lado de eso, y también tiene que ver con desarrollar temas de conocimiento. O sea, hoy día la pregunta de qué es impacto, cómo se mide o Sí. qué vamos a entender por eso, etcétera, es una pregunta que necesitamos tener cada vez mayor información para poder responderla de mejor manera. Y eso es un poco lo que estamos haciendo hoy en día, con una mirada más regional, con foco en... hoy día tenemos 5 grandes corporativos que son miembros de esta red y que sigue creciendo. Son los 5 primeros, están las conversaciones con una serie de otros que ya están ingresando a esta red y que están queriendo entender de mejor manera cómo alinear sus estrategias, cómo implementar algún vehículo de inversión que quizás no tengan disponible y que pudiese ser una alternativa para enfocarlo en startups, obviamente, de impacto. Y uno dice la pregunta, bueno, ¿y por qué hacerlo? Porque hay una nueva manera también de entender de hacer los negocios. Eso es un elemento creo que muy importante. 2, porque hay una serie de temas, sobre todo en el mundo de medio ambiente, que no podemos esperar más. Y que creemos que el vincularse y el mirar, obviamente, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como también una serie de otras prácticas, son muy importantes para poder propiciarlas, y eso es un poco lo que estamos haciendo. Y retomando un poco la línea de la conversación, ¿no?, que veníamos teniendo, hablábamos de habilidades, de tema de la habilidad educativa, ¿no?, después en lo público, lo privado, lo multilateral. ¿Cómo es el anclaje o cómo debería ser el anclaje corporativo, startup corporativo, con un enfoque de impacto? ¿Cómo ves eso? ¿Qué te parece? Un primer punto que creo que es como a veces se olvida por lo obvio, es que esa relación requiere en la base una relación de confianza entre ambos actores. Claro. Hay un objetivo en común. Si uno dijera, bueno, ¿cómo vamos a entender estas startups de impacto? Si pudiéramos llevar una definición muy sencilla para que todo el mundo lo entienda, tiene que ver con que son empresas, que en este caso emprendimientos tecnológicos, pensémoslos de esa manera, donde la tecnología está en el centro de su quehacer o de las soluciones, y que buscan solucionar, obviamente, desafíos de distinta índole, medio ambiente, inclusión financiera, otros, educación, brechas digitales, género. Podríamos tener un listado en ese sentido, pero que al final del día, para hacer una definición simple, no académica y no aburrida, apuntan a algo que va más allá solamente del retorno financiero. Claro. Ahora, ¿con esto qué quiero decir? Y esto quizá hay una distinción respecto del entendimiento de algunas personas de que cuando hablamos de impacto hablamos como de solo del mundo de las empresas sociales o de las empresas B. Y mi respuesta es no. Esto va más allá que eso. Hay compañías, probablemente por definición el mundo de las empresas B o emprendimientos sociales que quizás por su definición uno entendería que van hacia allá, pero quizás hay un grupo de
emprendedores o ingenieros en cierto lugar que están desarrollando nuevos elementos de energías limpias, donde la obviedad de que es algo social no es tan rápida. Comillas, no podemos dejarla fuera en el análisis que estaríamos haciendo del tema del impacto. O sea, este distintivo, si eres social, si eres B, si eres lo otro, es relevante, por supuesto que es relevante, pero no es el distintivo fundamental para saber si eres una empresa de impacto o no, en el fondo. Eso es como un primer, quizá elemento conceptual que cuesta sacar a veces de la conversación, pero que yo creo que es importante mencionarlo. Y otra cosa también que no es menor es que el impacto también tiene que estar dado en hacer bien lo que la startup está diciendo que hace. Me explico. Y eso también tiene que ver con un elemento financiero. Para que esta empresa pueda continuar haciendo el bien en un tema energético, en un tema de inclusión digital, en un tema de brechas de acceso a salud, de digitalización, de cuántos otros elementos uno pudiese pensar, tiene que estar ese negocio andando bien. Tiene que estar esa solución llegando a las personas, tiene que estar traccionando, tiene que estar generando satisfacción, etcétera. No puede tener como un tratamiento paralelo o de variables no vinculadas a un negocio, insisto, donde no sea la principal el retorno financiero o la única para decir que está haciendo las cosas bien, en eso estamos de acuerdo, pero tiene que estar sobre la mesa. O sea, tiene que estar sobre la mesa porque al final del día es una startup de impacto, que es una empresa, y que esa empresa tiene que funcionar para poder precisamente llevar la solución, escalarla, expandirla, etc. ¿Y cuál es la visión que vos y que el equipo tienen respecto de este punto? O sea, al final del día, hoy me imagino que hay una parte de sumar muchos socios corporativos, después de empezar a hacer matchmaking con startups, pero si me decís que yo en 5 años, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde lo quieren llevar? Buena pregunta. O sea, uno de los primeros quizás elementos, porque el más obvio quizás tiene que ver con que con conectar estas grandes empresas de Latinoamérica y el Caribe con startups de impacto. Eso es como lo primero. ¿Dónde queremos? Y la visión de esto es que en el fondo esta sea una red de colaboración, de innovación, una red de donde la relación de los startups y los corporativos en temáticas de impacto se dé de manera más fácil, se dé una conversación de valor respecto de cómo apoyarte para escalar, y donde tú también puedas aportar, poniéndole como la lógica más de bien público, al ecosistema de emprendimiento e innovación de estos distintos países y de la relación que se da entre estos corporativos y los startups. Hoy día sabemos que hay una problemática que tiene que ver con cuesta que estas startups escalen a otras también. Entonces, ¿por qué no vincular elementos que te pueden facilitar esa instancia con valores que creemos que son importantes? El trabajo en conjunto para definir desafíos, para solucionar esos desafíos que existen. El tener obviamente una red de corporativos siempre es un elemento diferenciador por el músculo que tienen y por la capacidad que te pueden dar, etcétera, en el fondo. Y es también porque, teniendo algunos números como a la mesa, uno pudiese decir, cuando uno mira como los elementos de reportes de impacto que hemos podido levantar, es que nos damos cuenta que en la región hay solo un 16% de las empresas grandes que tiene algún mecanismo de corporate venture. O sea, es acotado. Solo 16% de las grandes empresas de Latinoamérica. Exactamente. Wow, frente, o uno tenerlo por el otro lado, si uno mira como estas empresas del Fortune 100 o del Fortune 100, 75% de las empresas de esta lista tienen mecanismos de inversión en startup. O sea, uno dice, bueno, hay algo ahí. ¿Por qué no se está dando? Y no se da por varias razones. A veces porque no hay un puente creado para que esa conversación se cree. Ya, esta es una visión de un puente estratégico donde obviamente queremos que las corporaciones y los startups hagan negocios, se junten, se potencien, pero también que desde la perspectiva del bien público esto permee a otras corporaciones para entender que ahí hay un valor estratégico muy importante. Hoy día, probablemente los que estamos en esta industria lo encontramos más que obvio que eso es así, pero hay lugares o mercados más incipientes o países en vías de desarrollo donde estas conversaciones cuesta más que se dé. Y esto queremos que contribuya a hacerlo.
tener grandes corporativos en la mesa, tener instituciones muy relevantes en este tema de desarrollo, como un BID o como un Guaira Telefónica, por supuesto que aportan a que haya credibilidad y que haya también elementos metodológicos y técnicos que te permitan hacerlo. Me gusta esta analogía del puente, ¿no? El puente genera encuentro y además también genera conversación y bueno, parece que es muy acertada. No sabía el dato, la verdad que interesante aprenderlo, es realmente minúsculo y también se ve evidentemente, ¿no? Que empresas que quieren hacer cosas quizá no saben cómo, quizá no tienen el vehículo. A lo que te iba a preguntar es, cuando hablas de vehículo, ¿puede ser desde un programa de emprendedores hasta la inversión o específicamente de inversión? Es el camino que existe, o sea, bien. Es un abanico amplio porque también nosotros entendemos que es difícil llegar a cambiar la estrategia de un corporativo que, por ejemplo, decide apoyar a una startup de tal manera, ya sea, no sé, involucrándolo en su cadena de valor, solución, en su cadena de valor. Pero hay otras que tienen como tesis que o no quieren invertir o no pueden invertir o les es muy complejo. ¿Por qué obligarlos a hacerlo? O sea, pueden ocupar un rol de valor importante en esta lógica de integración y de resiliencia, etcétera, en el fondo. Entonces, no hay como un mandato a que sea de esa manera, porque sabemos que la red tiene que operar con las competencias que le sea posible también, pero poner ese valor, sea invertir o no invertir, a la disposición de una red que está mirando de manera más global y que puede ir a scoutear o a buscar, buscando la palabra más correcta en español, estas soluciones, también tiene muchísimo valor. Y otra cosa también que no es menor es que también acá hay una mirada de desarrollo más de largo plazo respecto del rol que cumple la innovación en el desarrollo en el fondo de los países. O sea, yo creo que ese es un elemento que es muy importante y que no debemos obviarlo en el fondo. Cuando nosotros miramos la región, ¿dónde se hace la innovación o dónde está la empresa corporativa grande? No es la que lo lidera. Los que los lidera al final del día, desde el punto de vista de quienes ocupan los recursos para poder generar esas innovaciones, están las universidades, están los emprendedores. Falta, por supuesto, que esa relación de manera mucho más fuerte. Porque sabemos que en otros lugares del mundo la innovación obviamente viene de este sector privado de manera muy fuerte, la impulsa, y en muchos de estos casos hay fortalecimiento y fomento del sector público para que lo haga de una manera también mucho más sencilla y esa cancha esté mucho mejor. Entonces hay de esa visión también. Ustedes quizás van a estar mirando y cuando puedan buscar la información de lo que estamos haciendo, se van a dar cuenta que también hay desafíos orientados a que se encuentren startups mirando de esta manera, un poco en base a lo que la red está impulsando. Me parece, la verdad, que una necesidad muy concreta de potenciar, desarrollar el ecosistema de impacto y también el encuentro que no sucede de una forma tan lineal, si bien hay un montón de espacios, de eventos y cosas, pero que de alguna manera no termina de suceder muchas veces, ¿no? Como este encuentro, ¿no? Empresa grande, quiero hacer cosas con emprendedores y emprendedores no se terminan de encontrar por diferentes incentivos, por falta de un champion interno en la empresa, bueno, diferentes cosas que me parece que este programa que vos liderás y ciertamente con foco de impacto económico, social y ambiental van a poder desarrollar. Quiero irme ya para ir cerrando. Una pregunta que siempre hago es si tenés algún libro, película, serie que te haya influido mucho a vos, puede ser en los 2 últimos años o más de 2 años que venimos de pandemia, o en la historia o actualmente, que quieras compartir con el resto de la audiencia. Uy, buena pregunta. A ver, hay un libro, bueno, se me vienen algunos a la cabeza, quizás voy a partir por uno que creo que es muy lindo, que se llama
La paradoja de la prosperidad. Y creo que la bajada era cómo la innovación puede sacar a los países de la pobreza. Es un libro, su título original es en inglés, se llama The Prosperity Paradox, y es de un autor muy conocido que falleció lamentablemente, ¿no? De Clayton Christensen. Exactamente. Ese libro diría que es extraordinario para entender el impacto de la innovación en el desarrollo y sobre todo desde el punto de vista de la pobreza, cómo colabora en una serie de elementos para que esto pueda salir y cambiarse. Es un muy lindo libro porque tiene ejemplos de distintas cosas que diría yo que son súper interesantes y que a mí me han hecho mucho sentido. Otro... Sí, bueno, pero quizás la lista va a ser... Sí. Pero si querés un top sí, un top 3. Este es un muy lindo libro. Otro libro que a mí me pareció muy lindo en su minuto, que se llamaba el Banco de los Pobres, de Grameen Bank, este libro el de Yunus, de Grameen Bank. El de Yunus, Banker to the Poor, creo que es. Banquero de los pobres. O así. Muy linda la historia, quizás en otro contexto del mundo donde quienes nos escuchan quizás no es tan evidente. Le tengo cariño también porque tuve la oportunidad de conocerlo a él, me firmó el libro, conversamos 5 minutos, entonces fue mi momento como de fama para hablar con un Nobel, con un premio Nobel. Es como la vez en la vida que he hablado con un premio Nobel, yo creo. Sí. Me pareció muy interesante. Yo diría que esos dos. Y ahora los que estoy leyendo, hay uno que me parece bien interesante que se llama Reimaginando el capitalismo en un mundo en llamas. Sí, el mundo prendido fuego. Rebecca Henderson. Sí. Interesante porque te lleva a pensar precisamente la innovación, el rol de la empresa, su interacción con el mundo del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que son libros que son bien interesantes a los que estamos como en esta mirada de impacto, de entender un poco el rol de las empresas, de las startups, de la innovación, un poco en el desarrollo y en el tratar de mejorar la vida de las personas, que es un elemento que yo creo que le pega a cualquier industria al final del día, independiente sea de energía, transporte, educación, etcétera. Claro. Y una serie, no sé si son... puede ser los libros y está bien, digo, era alguna de las alternativas. Sí, yo te diría que eso se me vienen como rápidamente más a la cabeza para compartirlos. Buenísimo. Y también les recuerdo a todos quienes nos escuchan que estos libros que comenta Elías van a quedar como links en el mismo episodio, así pueden buscarlos directamente. Muy bien, Elías querido, ha sido una gran conversación. Pudimos atravesar un poco el recorrido de tu vida por partes, muy, muy interesante ciertamente. Para aquellos que quieren escribirte a vos, al proyecto, ponerse en contacto, generar sinergias, ¿dónde pueden ubicarlos? Con mucho gusto, elias.tefarikis@guaira.org. Si quieres después lo dejamos ahí en el link porque... Fenomenal. Es probable que uno se equivoque escribiéndolo. Bueno, ahí también tenemos el mail de Elías, también el LinkedIn lo pueden encontrar como Elías Tefarikis, y Guaira es con Y, WAYRA, que es el brazo de inversión y todo el tema de emprendimiento de innovación de Telefónica. Así que muchísimas gracias, Elías, por sumarte a este episodio de Conversaciones con Impacto. Espero que lo hayas pasado bien. Y bueno, ciertamente quizá en unos meses volveremos a encontrarnos para que nos cuentes y nos actualices acerca de cómo va el proyecto, nuevos desafíos y demás. ¿Qué te parece? Excelente. Muchas gracias a ti, Dani, por invitarme a esta conversación con Impacto. Espero que así haya sido. Y también felicitarte a ti porque este podcast y este trabajo y todo lo que están haciendo ustedes también es tremendamente relevante para esta industria y para nuestra región. Así que mis felicitaciones por eso también. Muchísimas gracias. Así que ahí lo tuvimos a Elías Tefarikis, director ejecutivo de Corporate Impact Venturing en Guaira. Y bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes siempre por el acompañamiento, por prestarnos su oído, por prestarnos su tiempo y por estar presentes en esta comunidad de impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más.
y ciertamente nos vamos a estar encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir mejorando. Y como siempre, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co